Gracias. Bueno, pues ya lo ven, qué alegría, ¿verdad? Estará la noche del 23J, qué alegría, todos pegando botes, Sánchez mantiene el Falcon, Begoña Gómez renueva los cursos estos que tiene la Complutense sin tener titulación universitaria, qué alegría que a cambio dejamos España anclada con un prófugo de la justicia, con otro condenado por la justicia como Junqueras, con uno condenado por pertenencia a banda terrorista como Otegi y en medio un señor llamado Sánchez. ¡Qué alegría, qué alegría! Y cómo no, Yolanda Díaz, la persona que más ha jaleado a grandes defensores de la libertad, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía, pero es que es lo que piensa ella, es lo que dice ella, como Hugo Chávez, como Fidel Castro. Bueno, este es el mejunje que nos dejan. Yo solamente les digo una cosa para ir reflexionando. No es verdad que España sea o tenga una tendencia hacia la izquierda, no es verdad. Otra cosa es que el resultado electoral convertido en escaños esté marcando esto. Pero les doy unos datos. Toda la parte constitucionalista ha subido en las últimas elecciones en 2,5 millones de votos. 2,5 millones de votos. La parte no constitucionalista, que podríamos calificarla abiertamente de anticonstitucionalista, la que pega botes, bien, esa parte ha retrocedido en prácticamente medio millón. ¿Cuál es el pequeño problema que tenemos? Que luego esto se plasma en escaños y sale lo que sale. Pero, no es cierto que esté avanzando el movimiento de izquierdas. No es cierto que esté avanzando el movimiento separatista. No es verdad. En Cataluña han retrocedido más de 700.000 votos. En el País Vasco han retrocedido más de 55.000 votos. No es cierto, no es cierto. Y miren que están haciendo esfuerzos y miren que están pagando subvenciones a determinados organismos para que nos inoculen esta historia. Y aún así, España está resistiendo. Nos va a tocar tener que resistir más, efectivamente, pero no es verdad que ellos estén avanzando. Otra cosa, y eso sí que es cierto, es que si consiguen consumar lo que ya están preparando, que ya les digo, Borrell ya adelantándole o allanándole el camino a los de Junts, diciendo hay que ser respetuosos. ¿Respetuosos con quiénes? Con los racistas hay que ser respetuosos. Hay que ser respetuosos con los que se quieren cargar España, con los que se quieren cargar la Constitución, con los que quieren volver a montar un golpe separatista. Pues evidentemente el respeto entra dentro de los márgenes, de los límites constitucionales. Y estos señores, junto a Sánchez, vienen para forzar esos límites constitucionales. Nos va a tocar tener que aguantar. Conde Pumpido va a hacer todo lo posible por no llegar al límite constitucional, sino bordearlo sin que lo parezca y sortearlo. Bueno, es la que nos toca, pero tampoco nos vengamos abajo con toda esta historia. Lo cierto es que pese a todos ellos, en España cada vez hay más gente que piensa en defender España y defender la Constitución. Sé que el 23J podía salir otra visión. No es verdad, no es verdad. 2,5 millones más de personas pidiendo la defensa de España y la defensa de la Constitución. Medio millón menos de personas pidiendo la voladura del marco constitucional y la voladura de la unidad de España. Puede parecer un clavo ardiendo, pero agarrémonos a algo, porque evidentemente nos va a tocar tener que aguantar y que recuperar, y que nadie lo dude que lo haremos. Bueno, pues ahí lo ven, los unos votan porque dejan España bajo una gobernabilidad de golpistas, proetarras, golpistas prófugos, esta es una nueva modalidad, les parecía poco un golpista y han dicho no, mejor un golpista que esté con orden de busca y captura, que así facilitamos las llamadas telefónicas, las hacemos a través del gabinete telegráfico, no sé, yo de verdad que no se puede rebajar más la imagen de España ni rebajar más el infranivel en el cual está situado el Partido Socialista. Si esto es un nivel de asunción democrática, bueno, pues que nos lo explique Begoña Gómez, que debe ser la traductora oficial de Pedro Sánchez. Bueno, frente a todo eso, lo que tenemos es que nos va a tocar que aguantar, obviamente porque tiene toda la pinta de que todos estos se ponen de acuerdo en cuanto ven un Falcon, en cuanto ven un proceso separatista, en cuanto ven una subida de impuestos, en cuanto ven un etarra que escarcelar. ¿Qué quieren que les diga? Pero aguantaremos, que nadie tenga la más mínima duda, porque evidentemente vamos a aguantar. Nuria Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Y Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Si somos aguantadores ya de profesión, o sea que nos toca aguantar y aguantaremos lo que haga falta. ¿Había opción o no había opción? Está diciendo el Partido Socialista, dice, claro, es que como el Partido Popular no me da ninguna opción, no me queda más remedio, bueno, con esta tesis, no sé, acabarán rebuscando por las prisiones a ver con qué delincuente pactar, porque yo creo que todavía les deben quedar un par. Bueno, sí había otra opción, evidentemente. Escuchen a Feijóo. Intentaré hablar con los grupos para darle a España lo que España ha votado en las urnas. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición. Hablaré las próximas semanas con el Partido Socialista y con Vox. Y a partir de ahí, pues vamos a seguir trabajando. ¿Cuál es el problema? Pues dejémonos de historias, que el Partido Socialista está encantado, aparte de condicionado desde hace mucho tiempo, y está disfrutando de tener que pactar con quienes quiere pactar. ¿Con quién quiere pactar? Con quienes no son la derecha. ¿Por qué? Porque ya se han instalado en un odio a la derecha, en un cordón sanitario. Ni les interesa, ni lo quieren, y ellos disfrutan pues con ofertas como la de Otegi. Hemos hablado con alguien del Partido Socialista, en mi caso Jesús Eguiguren, hablé ayer con él. Por nosotros no va a ser. Nosotros hemos dicho, si se puede parar a la derecha reaccionaria, la vamos a parar. Por lo tanto, esta es nuestra predisposición, hay que hablar. A partir de ahí, lo que sí digo es
que la pelota también está en el tejado del Partido Socialista y del Gobierno. No se puede construir una alternativa sin empezar a hablar del problema nacional, del problema de la vertebración territorial, de las naciones sin Estado, etcétera, con absoluta normalidad y con absoluta serenidad. La derecha reaccionaria. Yo cada vez que veo a una persona condenada por pertenencia a banda asesina hablar de que los reaccionarios son los que recibían los tiros, yo de verdad, Raúl, que España se ha debido volver medio loca. Ahora, no sé si le das alguna probabilidad a que no salga lo que parece obvio, es decir, a que se junte toda esta tropa en un proyecto destructivo y los demás pues aguantar, evidentemente. La única probabilidad depende de la cabeza de Puigdemont, que es un hombre inestable y cualquier posibilidad está abierta por ese factor, pero no hay ninguna probabilidad porque el PSOE considere inasumible pactar con este tipo de partidos. Yo creo que tenemos que cambiar ya el esquema mental, hacerlo todos, es un ejercicio colectivo, de siempre interpretar los pactos del PSOE con Bildu, con Esquerra, como por necesidad, porque no le queda más remedio para llegar al gobierno. Hay una parte de eso, pero yo creo que ya está muy claro que también hay una coincidencia grande ideológica y este cambio de esquema mental lo tiene que hacer sobre todo el Partido Popular. Uno de sus grandes errores de campaña fue el interpretar que hay un PSOE bueno, un PSOE que defiende la nación española, aunque sea a nivel votantes, bases. Hemos visto que el respaldo a Sánchez de los votantes socialistas se mantiene a pesar de todo lo que hace, porque es que la izquierda española ya ha asumido una interpretación de nuestra nación más próxima a los separatistas que a los constitucionalistas. Totalmente. Que somos un Estado plurinacional, una nación de naciones y que hay que buscar unas fórmulas de encaje, como suelen decir ellos, para que los vascos y los catalanes se sientan a gusto. Y esto, pues yo creo que, insisto, salvo que Puigdemont, por su inestabilidad tanto ideológica como personal, pues decida reventarlo todo, tenemos que hacernos a la idea de que vamos a tener una legislatura con estos socios. Totalmente de acuerdo. Nuria, tú que te dedicas más además a la cuestión cultural, a analizar cómo avanza un determinado tipo de cultura o una, lo siento, pero lo voy a llamar una contracultura, porque lo que es el proceso destructivo me niego a llamarle cultura. Pero yo creo que efectivamente lo que está diciendo Raúl es la clave de esta historia y los dos partidos, PP y Vox, tienen que hacer una doble reflexión, cada uno una. Es decir, el Partido Popular se tiene que dejar de historias de no voy a movilizar a la izquierda se jalea y se moviliza en una cosa espantosa llamada odio, vamos a dejarnos de historias, no quieren que nadie que no piense como ellos lleguen al poder y aunque les destrocen España, aunque les destrocen el poder adquisitivo, prefieren a cualquiera de lo que ellos denominan los suyos, incluido Otegi, incluido Junqueras, incluido Puigdemont, con tal de que sea destructivo, lo prefieren a una persona de los constructivos. Y Vox, por su parte, tiene que hacer otra reflexión, y es que evidentemente si tienes menos penetración y evidentemente estás haciendo que en algunos sitios se pierdan escaños, tendrás que tener la generosidad de renunciar a determinados cargos por el bien de España. Yo creo que son las dos grandes reflexiones que tienen que anotarse los dos. A mí estas tesis maravillosas de toda la culpa la tiene uno, toda la culpa la tiene otro, pues eso para los sectarios. La realidad es que los dos tienen que tener muy claro que están sirviendo a una cosa y un proyecto que se llama España. Es muy importante lo que dices de los constructivos y los destructivos. Yo creo que para toda España, ahora mismo los destructivos somos la derecha. Y los constructivos es una persona como Otegi, que encima plantea una cara amable, de perfil bajo, que plantea hablar. Incluso Puigdemont puede verse como una especie de salida para España. Yo creo que a partir del domingo... Salida para España es. El pequeño problema es que salida al cuarto de la basura. Me refiero que llega un momento, yo creo que a partir del domingo, del 23J, se ha abierto la puerta a una nueva España. La nueva España es en la que tenemos que decidir hacia dónde queremos ir la gente que normalmente nos definimos como de derechas. Es decir, ¿por qué Sánchez, los partidos que se ven como constructivos, pueden pactar con gente tan destructiva como Otegi y como Puigdemont y la derecha se ha quedado totalmente aislada, pero totalmente aislada, que además no puede pactar con grupos tradicionalmente de derechas, como es el PNV o es Junts, herederos de Convergencia? ¿Qué nos ha pasado a la derecha? De extrema derecha. Uy, de extrema derecha. No, totalmente. ¿Qué nos ha pasado? Y cuando hay gente que además va a abandonar España porque ya no puede vivir en esta España y tenemos debates tan importantes como por ejemplo las pensiones que no van a avanzar. O sea, España lleva estancada un montón de años por un problema que ya es más que evidente. Bueno, pues estas otras dos personas, vamos a empezar por Junqueras.
Junqueras está condenado, Puigdemont, que se lo vamos a poner después, no está condenado, o representantes del partido de Puigdemont. Puigdemont no está condenado básicamente porque se escapó. Por cierto, de esto podríamos hablar mucho, porque para escaparte tienes que cruzar una frontera, y por mucho que te escondas en el maletero de un coche, lo digo por determinadas personas, ahora ya sean de Santa María, a lo mejor va y resulta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado saben seguirlos, lo digo con toda la ironía. Es más, cuando resulta que algunos de ellos te chivan, que les han dicho casi es mejor que no lo sigáis, a lo mejor llegamos a la conclusión de que lo dejaron escapar, ¿verdad? Son cosas que tenemos algunos pirados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver a Junqueras, porque esta persona condenada, el otro por condenar, son los nuevos delincuentes que se incorporan efectivamente a esa alianza maravillosa y muy democrática según el PSOE que nos va a gobernar. Nosaltres estàvem aquí per posar tota la nostra força al servei d'alternatives progressistes que es comprometin en la defensa dels interessos del país, que es comprometin a avançar en el camí de l'amnistia, en el camí de la lluita contra la repressió, per tant, que es comprometin a avançar en el camí de la democràcia. ¿Pero a dónde avanzan? O sea, ¿a dónde avanzan? Si lo que han conseguido es pérdida de poder adquisitivo, pérdida de libertades, pérdida de derechos, pérdida de capacidad de elección de la lengua en la que puedes educar a tus hijos, pérdida de empresas, pérdida de dinero, incremento de la deuda. ¿Cuál es el avance, por amor de Dios? Bueno, y los representantes de Puigdemont. Dos grans principis com són l'autodeterminació i l'amnistia, i en aquest sentit, Junts per Catalunya no investirà Pedro Sánchez a canvi de res, Junts per Catalunya no investirà Pedro Sánchez a canvi de res, i el que farem és negociar en base a aquests dos grans eixos de l'autodeterminació i de l'amnistia. Estos señores, Raúl, no llegan a 400.000 votos. El que ha hablado. Los otros, poquito más de 400.000 votos. Y estos van a determinar el futuro de una nación de más de 46 millones de personas. Sin duda, lo van a determinar. Están siempre con lo del camino a avanzar hacia la democracia, tal. Pues siempre hay que recordar y responderles que es justo al revés. Es que la democracia es lo que hay, y ellos están luchando contra la democracia, porque el obstáculo para conseguir sus objetivos es precisamente la democracia. ¿Por qué? Porque 400.000 personas no pueden decidir sobre 46 millones. Eso cualquiera, que no hace falta ser un politólogo para ver que eso es muy antidemocrático. Pero que no se nos olvide que esta gente lo va a conseguir con todos los votantes del PSOE. Y es que son capaces de votar todo esto. Quiero decir, es que, claro, esa es la sociología española en este momento, y yo creo que es lo que la derecha tiene que ver. Sí, pero también es antidemocrático. En cualquier caso, por supuesto que amnistía, o sea, amnistía traducido impunidad. Totalmente. Ya la tienen prácticamente conseguida, porque ya están casi todos en la calle y se ha transformado el delito de sedición y malversación. Pero lo poco que quede, pues se les va a dar, o sea, impunidad total a todos los que participaron en el golpe, y de cara además a futuros intentos o a futuras ilegalidades. Eso por un lado, y el referéndum lo va a ver. La duda que tenemos es la fórmula, y aquí aparece siempre Cándido Conde Pumpido, que será el que consiga... el favorecedor. El que consiga darle una falsa apariencia de legalidad o de constitucionalidad a algo que por sí mismo es absolutamente ilegal e inconstitucional, porque la cuestión ya no es tanto que haya un referéndum o no, sino quién es el cuerpo soberano que puede decidir sobre España. Y Cataluña no tiene soberanía. O sea, la discusión real es la lucha de soberanías, digamos. La soberanía nacional cae en toda España, y por tanto sobre eso solo pueden decir todos los españoles. Eso que llaman el derecho a decidir es un eufemismo, que es cargarse la soberanía nacional y por tanto la democracia. Yo, simplemente por recordar cómo fue aquella noche, cómo fue el recuento de aquel 23J, esto lo tenemos sin actualizar con el CERA, pero vamos, los cambios son mínimos. Pero vayámonos a la casilla de votos, más que a la casilla de escaños. El Partido Popular, que incrementó en más de 3 millones sus papeletas recolectadas, su sufragio, se fue por encima de los 8 millones, prácticamente 8,1 millones, 8.100.000 prácticamente. El Partido Socialista se quedó a más de 300.000 votos, 7,7, Vox obtuvo más de 3 millones, si vamos sumando por bloques constitucionalistas, fíjense la diferencia, Sumar obtuvo 3 millones, y a partir de aquí es donde empieza la labor de destrozo de España, lo digo literalmente, porque todos estos, fíjense la diferencia en votos, van a ser los que acaben decidiendo. PNV con 275.000, Bildu, los proetarras, con 333.000, Junts con 392.000, Esquerra con 462.000. O sea, partidos que ni uno solo de ellos llega al 500.000 de votos van a ser los que acaben decidiendo por encima de
partidos que han obtenido más de 8 millones o de bloques que tienen más de 11 millones. Ya, pero yo ahí no estoy del todo de acuerdo, porque la gente que Pues se votaba al llama Partido recuento. Socialista... Sí, Es pero la gente que complicado, ¿no? votaba al Partido Socialista votaba al Frankenstein. Vamos a ver, que Porque vayan a ser le parece utilizados más lo tengo grave- claro. Le parece más grave que se censure Buzz Lightyear que vuelva Puigdemont Mira, yo, con una amnistía. Te lo hubo un digo así. reportaje que vi durante las previas de la campaña electoral que era surrealista, de determinadas personas que fueron con los micrófonos y preguntaron en los mítines del Partido Socialista. Y les preguntaban y decían, ¿usted sabe que ha pactado Pedro Sánchez con Bildu? Y decían, no ha pactado. Dice, ¿cómo que no ha pactado? Ha pactado esto y lo otro. Se quedaban callados y acaban diciendo, bueno, ya, pero es que si no llega a la derecha. O sea, Claro. es una forma extrañísima de Claro. asunción de la realidad que dices, vamos a ver, si estoy de acuerdo contigo, asume que se va a acabar pactando con ellos. Claro. Pero lo que yo quiero dejar claro es que al final estos partidos que son destructores de España van a acabar gobernándonos y los que tienen el impulso destructor, porque el Partido Socialista le pides ahora que pacte con Vox y que le da la gobernabilidad, el Falcon y un jamón 5J a Pedro Sánchez, y a Pedro Sánchez le da olímpicamente lo mismo. Sí. Pero los que van a marcar el impulso destructor son formaciones que no llegan al medio millón. En algún momento habrá que hacer la reflexión, la primera reflexión yo creo que es obvia, Vox y Partido Popular se tienen que entender, tienen que conseguir maximizar como sea el Eso es resultado fundamental. convertido en escaños, si no tenemos un problema sideral, y eso implica entenderse. Y en determinados sitios uno tendrá que renunciar y el otro tendrá que asumirlo. Que se pongan de acuerdo ellos, el que más probabilidades tenga en aquellas circunscripciones en las cuales te la juegas, va a tener que llevar la voz todo cantante y el otro renunciar. Porque la base electoral de Vox y PP quiere que se entiendan. Es que yo no entiendo cómo antes en la campaña electoral nos han sentado Alberto y Santiago y se han sentado y han dicho, vale, vamos a ir así. Una gran tú vas a pregunta, tocar sí. esto, tú vas a tocar lo otro. ¿Os acordáis del debate? Dices a Pedro y a Yolanda, no habla tú, Yolanda. O sea, la gente también está harta de mal rollo. Y ven del buen rollo, No, y y ven que de la Pedro amabilidad. Sánchez y La Pedro- España más Y amable. Pedro Sánchez Raúl, en ese segundo debate, tuvo la inteligencia política y la maldad de dejar que brillara ella, Yolanda Díaz, sabedor de que eso le interesaba más. Claro, la gran pregunta es, ¿y en la derecha no podemos hacer eso? A pesar de los odios africanos que Totalmente. sabemos que hay en el ámbito de la izquierda entre PSOE y Sumar, todo lo que agrupa Sumar, durante la campaña no ha habido ni un solo reproche, a diferencia de lo que ha pasado en la derecha. Perdón, ¿eh? Y aún asumiendo lo que dice Nuria, que es verdad, que la gente del PSOE haya votado eso y los de Sumar, sigue siendo profundamente antidemocrático, porque aunque sean la mitad de una nación, no pueden imponer ni decidir sobre toda la nación a la otra mitad. Se les están hablando siempre, se les llena la boca de consensos y sobre todo para excluir a Vox. Se inventan consensos imaginarios puramente ideológicos como lo de la ideología de género y tal, y resulta que lo fundamental, lo que requiere más consenso, que es la defensa conjunta del espacio que es la nación Sí, el marco española, de la que es nación. lo que nos hace a todos ciudadanos libres e iguales, ahí no importa el consenso. Ahí con que la mitad del electorado lo quiera se puede hacer Pero un fíjate que la referéndum o lo derecha que siempre sea. lleva más... La derecha siempre lleva más lo de España y la idea de España. Pero en cambio, yo tengo más clara la España que quiere la izquierda que la España que quiere la derecha. Bueno, la que quiere la izquierda es la no España. Claro, bueno, pero es la España que quiere. La España de los trans, la España de la vivienda, de la Pues si yo- expropiación de la vivienda. Una fíjate, España Nuria, si yo a lo que voy- yo no comparto, pero la derecha, ¿qué España quiere? A lo que voy es a ¿Qué que España quiere? yo creo que en la derecha ya tiene que empezar a imperar una idea, Pues- y es que tanto que pronunciamos la palabra España, a ver si nuestros políticos Eso es. demuestran Yo que te son puedo capaces decir de sacrificarse por ¿Qué, España. Eso es, les importa ¿Qué España? España quiere la derecha? Es fácil, pues Madrid es un ejemplo. Entonces pedimos la Totalmente. independencia de Madrid. ¿Eh? Pedimos la No independencia de pedimos la Madrid. independencia de Madrid, pero No. ese es el modelo. Extendemos el modelo de Donde, Madrid. el lugar donde conviven españoles de todas las Sí, pero Vox ha regiones, intentado ir contra etcétera. Ayuso. No, O sea, pero quiero sí, decir- mira, pero si lo que pasó en Madrid es Pero muy la fácil. derecha, yo no hablo de los partidos, Claro. Nuria. Sí, la derecha Dices la española base. tiene muy claro la España que quiere. no hay En ninguna Madrid duda lo de ocurrido eso. es muy fácilmente descriptible. Ayuso lanza un discurso que es un discurso cargado ideológicamente y cargado culturalmente. Sabe por dónde quiere llevar Madrid, sabe cuál es el proyecto. De hecho, el proyecto de Sí, Madrid es el comunismo, proyecto de libertad. España. Sí, sí. Y es libertad y defensa constitucional. Y defensa en Madrid de toda España. Bueno, en una etapa inicial, y eso que había una de las líderes, lo digo abiertamente, peor de Vox, era complicado tener una líder peor en Vox, y lo digo abiertamente, si molesta a alguien, pues lo siento mucho, más desagradable a la hora de poder elegir un voto. Bueno, pese a ello, hay una etapa inicial que dura 2 años, etcétera, en la cual Vox decide que tiene que dejar gobernar a Ayuso porque evidentemente Ayuso está haciendo bien las cosas. Hasta que pasado el 4M se dan cuenta de que les está comiendo el hueco, precisamente porque está haciendo bien las cosas. Y en ese momento empieza una reacción por parte de Vox que no tiene ni pies ni cabeza, que yo estoy convencido que ha lastrado a Vox en todas partes. Y decide que aunque Ayuso sea buena para España, hay que tumbarle los presupuestos, hay que tumbarle el decreto de inversiones,
hay que intentar llevar a comisiones de investigación acusaciones falsas sobre su padre, hay que intentar reavivar las acusaciones contra Tomás Díaz Ayuso, aunque la Fiscalía y la Justicia estaban diciendo que no había nada. Es que todo eso lo ha hecho Vox en Madrid. Aquí vamos a hablar claro ya de toda esta historia. Y a partir de ese momento aquí se pierden los papeles. Gracias a Dios, como tiene liderazgo y tiene las ideas muy claras Ayuso, Ayuso ha ido convenciendo a los votantes de que había que unirse. Resultado, en Madrid tienes lo que dice Raúl, el espectro perfecto de aplicación política en defensa de España, de la libertad y de unificación por una vía que a lo mejor no hubiese sido la perfecta inicialmente, que hubiese tenido que ser la de ponerse de acuerdo, pero el resultado ha sido que el voto ha estado unido. Bueno, pues en el resto, ¿qué tal si PP, Vox y PP llegan a algún tipo de acuerdo por el bien de España? ¿Qué tal? En Extremadura, ¿qué imagen han dado? Sí. Lamentable. Eso ahora parece que es que el fallo es que no ha ido Feijóo al segundo debate, pero ¿qué imagen han dado en Extremadura? Si vas a Valencia, el Pacto de Valencia te da punto a punto la España que quiere la derecha. Sin ningún ruido. Lo fundamental, que es que además es muy fácil, no es ninguna extravagancia, una sociedad abierta, una sociedad de ciudadanos libres e iguales, no de identidades. O sea, no identitaria, no de mujeres, de hombres, de jóvenes, de viejos, de negros, de blancos, de calvos, de gordos. No, de ciudadanos libres iguales. Pues una España, pues eso, con una educación y una sanidad pública, pero un gasto público mucho más moderado, impuestos bajos, abierta a la Unión Europea y al resto del mundo. Pues no sé, un país, no estamos pidiendo nada extravagante, si lo extravagante está en el otro lado. Es que ¿cuál es uno de los grandes problemas? Y siempre lo hablamos también, los medios de comunicación. Es evidente que a lo mejor hay gente que no sabe la España que quiere la derecha porque se manipula todo en los medios de comunicación y porque se transmite una idea que ese blanqueamiento que estábamos hablando antes de personajes como Otegi o del separatismo, ante el público de izquierdas, los grandes responsables de eso son los medios de comunicación de izquierdas. Vamos a ver a uno de los máximos representantes en estos momentos de Sánchez, Félix Bolaños, diciendo, porque ellos efectivamente tienen muy claro a lo que van a cualquier pacto con tal de permanecer en el poder, y si España queda destrozada será problema nuestro. Creo que nuestra fórmula para las negociaciones es conocida y es discreción en las conversaciones y publicidad en los acuerdos cuando se logren. Esa es la fórmula que hemos utilizado, la que vamos a seguir utilizando y por tanto pues no le puedo decir nada más. La fórmula es: yo aquí me quedo, pacto con quien me dé la gana, me da lo mismo el número de delitos que tengan, que sigo con el Falcon y qué bueno está el jamón 5J. Esa es básicamente la fórmula, es la fórmula Falcon más 5J. Absolutamente. No sé si os ha pasado a vosotros, pero yo en esta campaña he dejado de oír lo del sanchismo, tanto por parte de Vox como del PP. Eso que hablamos del comunismo y libertad, ya el objetivo ya no era ni acabar con el sanchismo, ni acabar con el comunismo, ni acabar con un tipo de política de una España que, como bien dices, pretende destruir lo que tenemos, ¿no? Y lo que nos une. Pero si estaban Han ido uno contra otro. Estaban los dos partidos repartiéndose los cargos antes de tener ganadas las elecciones, que ahora se lo echan cara a Vox al PP y le dice: estaban ustedes repartiéndose los cargos. Pues anda que en Vox, que estaban diciendo no tendrán el respaldo de nuestro gobierno sin meternos como ministros y como vicepresidente, estaban los dos en repartirse los cargos. Es que Pedro Sánchez no sé qué más argumentos puede dar a la derecha para ganar unas elecciones. Bueno, vamos a ir al siguiente bloque y en el siguiente bloque vamos a hacer una radiografía de estos queridos amiguitos del Partido Socialista, qué son, qué defienden y qué van a suponer para España.